Hola, mis chicas, amigos, amigas, ¿cómo estáis? Ya tenemos Elisab, ya ha llegado, ya he podido probarlo. Como teníamos varias publicaciones todos estos días anteriores, pues he aprovechado para probarlo, pero muy bien. He estado llevándolo 3, 4 días seguidos y además varias veces al día para sentirlo bien y poder traeros una buena opinión. Bueno, aquí tenemos la cajita de nuevo Elisab Girl of Now Forever. En este caso, bueno, pues lo han puesto la cajita muy colorida. Por dentro, igual como siempre, sin nada especial por dentro y tal. Vemos el frasco que en este caso, bueno, pues señalando pues algunos de esos frutos que más son presentes, protagonistas de este perfume, nos lo han puesto en tonos rosados, tanto el líquido como la parte de arriba, que en el primer perfume de Girl of Now es de color azul, el siguiente es de color dorado y este rosado. Decir lo del taponcito que me preguntáis, no hace clac, no hace clac. Mirad, solo se queda así. Entonces, este porque es de 30 mililitros y no pesa mucho, pero si lo compráis, lo encontráis en un tamaño más grande, al no hacer un clac del tapón, no creo que sea bueno por el peso cogerlo del tapón, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el perfume. ¿Qué sentimos con los aromas que se nos presentan aquí? Primero, es un perfume precioso. Precioso totalmente. Me parece que los aromas de este perfume lo hacen un perfume de amor. Totalmente. Diréis, qué tontería. Bueno, es que a mí se me vienen esas cosas a la cabeza. Yo cuando lo huelo digo, esto es un perfume de enamorados, pero totalmente. Lo siento así, pero tal cual. O sea, lo huelo y siento amor en este perfume. Diréis que, pues sí, la imagen es esa. Como habíamos dicho en otros perfumes con protagonismo de grosella, el de frambuesa, lo importante es el acompañamiento que se le da a esa frambuesa. Y aquí la frambuesa de inicio está acompañada por un toquecito cítrico de limón. No es muy fuerte, pero esa salida lo refresca, lo hace refrescante, muy rico. Y luego está fabulosamente bien acompañado por tonos florales como es la rosa, la flor de azahar de naranjo, tenemos pachulí y tenemos... De fondo nos dice vainilla, pero la vainilla no está demasiado presente en este perfume. Como el resto de perfumes de Elisab, contiene almendra, pero aquí la almendra no es protagonista. No es protagonista. Yo diría que los tonos frescos, ese tono frutal de la frambuesa, también tiene grosellas negras, pero no están suficientemente subidas como para hacerlo demasiado fuerte en ese sentido este perfume, sino que la grosella está así acompañada. Y la almendra estará ahí, pero suavecita, no tan protagonista como en los otros perfumes de Elisab, ¿de acuerdo? Aunque por supuesto haremos comparación con esos otros perfumes para verlo. También tengo la comparación entre los dos primeros, perdonad que me la habíais pedido y la he retrasado mucho, pero en estos días os la publico, ¿de acuerdo? Con lo cual, este perfume hace que sea delicioso, delicioso. Lo veo fantástico, como un perfume primaveral, fantástico. Estos días además hemos tenido una semanita con anticiclón aquí en España, que está haciendo, por lo menos en esta zona de Madrid, está haciendo días de calorcito. Es fantástico para llevarlo porque tienes ese toque fresco, floral por un lado, de un perfume ya primaveral para esos primeros calorcitos y un ligero toque fresco. Muy rico. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Me encanta, me encanta. Por supuesto os digo, chicas, no os guiáis solo por mi opinión, porque yo sí es verdad que muchas veces me emociono con los perfumes que, claro, pensad que estoy probando perfumes todos los días y hay veces que pruebo perfumes que digo, ¡buh! ¿Qué es esto? Entonces, claro, cuando de repente me llega un perfume que su aroma me gusta, me emociona, me hace sentir, porque yo creo que eso es lo importante, ¿no? Ese perfume que cuando lo pruebas te transporta la imaginación a un algo, ¿no? Y es lo que yo he sentido, ese perfume de amor al oírlo. Pero todos son gustos personales y es muy importante, no os guiéis solo por mi opinión, probadlo, por favor, que no quiero que luego os llevéis desilusiones.
Más, es un eau de parfum y se nota. En cuanto a intensidad, esa estela que decimos, digamos que es media. Es media. No es suave, pero no es alta. ¿De acuerdo? Mi forma de verlo es intenso, alto, medio y suave. Entonces, este perfume se queda en un tono medio, pero con una duración fantástica. Fantástica. Es verdad que estoy utilizando cremas hidratantes muy buenas y este perfume en estos días me ha llegado a llevarlo puesto unas 9 horas, pero contadas, ¿eh? O sea que me lo apunto, me lo pongo a las 12 de la mañana, a la hora, lo pruebo, lo tengo, es que yo lo hago así, ¿sabéis? Me ha durado muchísimo, muchísimo, estoy encantada, encantada con este perfume, muy muy bueno. Os voy a hacer comparaciones, porque sé que os interesan, con el de Armani, con los otros de Elisab. Vamos a compararlo con otros perfumes de frambuesa, porque si me decís, Isa, ¿te gusta más que ese Miss Dior, no sé qué, Blooming? No, Blooming sigue, ese Miss Dior sigue ahí arriba del todo. Por supuesto, fabuloso, fantástico, Miss Mon Paris ahí arriba del todo. Yo creo que esos para mí son muy difíciles de superar, pero este, riquísimo, buenísimo. Haremos comparaciones. Si queréis que lo compare con alguno en especial que me digáis, ponedmelo abajo y yo, por supuesto, os lo preparo para verlo todo. También lo alargo un poquito más el vídeo porque me habéis pedido algún saludito para mis chicas y de verdad es que sois fantásticas, estupendas. Ahí tengo, pero montones de seguidores que estáis ahí siempre conmigo. No sé si son 30, 50, sois muchísimos, que yo os agradezco además que estáis conmigo de principio a fin en los vídeos y eso es algo que a mí me llena el corazón, no me falta nunca un comentario vuestro y sois maravillosos, de verdad que os lo agradezco de todo corazón que siempre estáis ahí conmigo. Un besito enorme para Marisol Hernández, para Manuel, Luciano, Paco, Adriana, Gaby, Loli Díaz, Marta Guim, Olga, Rosa María, Mireia Bonifacio, Liliana, Lola, Isabel Cañizares, Blanca, Ana Sánchez, Isabel MDR, Alicia, Araceli, Damaris. Bueno, podría ponerme a decir nombres y nombres. Por supuesto, daré más saluditos. Deciros mil gracias, porque no sabéis lo grande que es para quien nos ponemos aquí, ver que tenemos siempre el apoyo así de grande de personas como vosotros que estáis siempre ahí y es precioso, maravilloso teneros, de verdad que sí. Por supuesto, ya sabéis, vuestra opinión, tanto de este perfume como de todos, es súper importante. Aquí yo quiero opiniones sinceras. Si has probado este perfume, este u otros, dadme vuestra opinión sincera siempre, que es súper importante. Un beso enorme a todos, hasta pronto.